tratar de explicarla y tratar de aprenderla, ¿sí? Así que traten de ir siguiéndome en lo que puedan, van a ir viendo que a medida que ustedes vayan viendo otras partes del tubo digestivo, van a ir viendo cómo ustedes van a ir concatenando algunos temas. Y a lo último, después cada uno con cada uno de sus profesores, fueron haciendo un repaso y ya como englobando todo este funcionamiento de lo que es todo el sistema de motilidad. ¿Ustedes, chicos, están viendo ahí la presentación? Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Espero que voy a sacar esto de acá. ¿Se me escucha bien? Sí, excelente. Ok. Ahora quiero poner esto acá. Omitir. Dejar hasta que terminen de unirse el resto de los chicos. Y dejar esta pantalla así semiabierta. Bueno, este es un esquema que yo generalmente les trato a modo introductorio. Hoy vamos a ver el tema de motilidad intestinal, el tema de motilidad, ¿sí? Y nosotros llegamos hasta acá, hasta intestino delgado, ¿sí? Hasta acá, o hasta acá, donde uno trata de englobar temas bien centrales, de relevancia, que a ustedes les sirva para poder estudiar de lo que es todo lo que es el tránsito del tubo digestivo. Nosotros, o yo siempre recalco este tema porque me va a ayudar a poder ir englobándolos y haciendo una relación de, de todos los procesos, ¿sí? Que se van dando a lo largo del aparato digestivo. Espera que voy a cerrar la puerta, así no se interrumpe. Ustedes para entender motilidad tienen que entender, obviamente, todos los procesos que estuvimos viendo, todos los procesos que estuvimos viendo de masticación, proceso de deglución, proceso de digestión, de secreción, y vamos a ver motilidad. Y vamos a ir viendo que estuvimos incorporando, no tocando con detalle, algo de digestión y algo de absorción, que eso van a ser temas que absorción se va a ver la semana que viene y secreción cuando terminamos de completar todo la secreción glandular. Entonces uno puede decir cuál es el concepto de motilidad. Y el proceso de motilidad consiste en los movimientos que se lleva a cabo a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Estos movimientos se llevan a cabo a través de la interacción de todas las fibras musculares, ¿sí? Principalmente el músculo liso, que lo encontramos en todo el tracto digestivo, a excepción del tercio superior del esófago, parte de la faringe y el tercio externo del ano, que es músculo esquelético. El resto es todo músculo liso. Esto va a estar regulado o va a estar una regulación nerviosa, recuerden el sistema intrínseco y extrínseco, ¿sí? El entérico y el autónomo, y un sistema neuroendocrino, un sistema endocrino. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser el transporte, ¿sí? La digestión y la absorción. Esto más que nada es un corte histológico, ¿sí? De cómo desde afuera, ¿sí? Perdón, mejor dicho, desde adentro, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Tenemos ubicado todo lo que es el epitelio, ¿sí? La serosa, la capa muscular, ¿sí? Y la capa serosa. Recuerden que la capa muscular en el tubo digestivo tiene, eh,
a lo largo de todo el tubo digestivo tiene una disposición en dos capas. Una capa interna que es circular y una capa externa que son fibras longitudinales. A excepción del estómago, que va a tener tres capas, y la capa interna, la capa media va a ser una capa oblicua. Es la única excepción a lo largo del tubo digestivo. Esto no es importante para que lo tengan y se vuelvan locos con esta imagen, pero acá es más que nada para que ustedes puedan ver, y cuando vean en histología, cómo son los distintos conceptos o las distintas características de un corte del músculo liso con el músculo esquelético. Bien, allá. Las fibras musculares del tubo, las fibras musculares del tubo digestivo miden nada, entre 200 a 50 milímetros de longitud. Y van a ver que van a tener un diámetro bien cortito, ¿sí? Es decir, de 2 a 10 milímetros. Y van a ver que estas fibras musculares se disponen en haces, ¿sí? Es decir, que uno puede formar hasta 1000 o a 2000 fibras en forma paralela. ¿Qué significa esto? Esto que ustedes ven acá es una fibra muscular, ¿sí? Es un segmento del músculo. Pero cuando estas fibras, ¿sí?, se disponen en forma conjunta, se agrupan, son haces musculares. Y estos haces musculares van a formar toda la estructura muscular del tubo digestivo. En esta, diapositiva van a ver cómo en un corte longitudinal un poco más esquemático, van a ver cómo se van disponiendo las distintas capas musculares. ¿Sí? A mí siempre me gusta, digamos, ustedes van a tener que identificar el epitelio, ¿sí?, que va a cubrir el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Cada uno es un epitelio diferente, con una característica y función diferente, ¿sí? Las capas musculares, acá van a ver cómo se ponen en forma longitudinal y en forma circular, ¿sí? Y cómo a lo largo de esas capas musculares van a transcurrir, ¿sí?, las fibras nerviosas del plexo mientérico, que va a ser el responsable de censar las funciones del tubo digestivo, ¿sí?, y a su vez ser influenciado tanto por el sistema nervioso autónomo como también como la acción endocrina, ¿sí?, que va a tener impacto en cuanto a las funciones estimuladoras o inhibitorias de las funciones del tubo digestivo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. A su vez, las fibras musculares, ¿sí?, estas fibras musculares están unidas en lo que se llaman uniones intracelulares o unión en hendidura. ¿Y por qué tienen este tipo de unión? Porque permiten el pasaje de iones, ¿sí?, a través de estas compuertas para facilitar el ingreso de nutrientes, ya sea sodio, ya sea potasio, ya sea calcio, la salida del cloro, para facilitar el funcionamiento. ¿Esto qué permite? Por un lado, que el impulso nervioso se tramita con rapidez. Y como son uniones, ¿sí?, que están unidas, que se disponen en forma horizontal, es decir, de fibra a fibra, o en forma vertical, es decir, de arriba o hacia abajo, estas permiten que los iones se distribuyan rápidamente, ¿sí?, en todas las direcciones. Es decir, que va a facilitar la transmisión del impulso nervioso y la rapidez de su distribución. Una de las propiedades fundamentales que tiene el músculo liso gastrointestinal es la propiedad del sincitio, ¿sí? ¿Qué significa sincitio? El sincitio, ¿sí?, es la estructura que se forman por la unión de la fibra muscular, lisa en este caso, más el filete o la fibra nerviosa, ya sea del sistema mientérico o del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y esto permite este trabajo en conjunto, tanto del sistema nervioso como del sistema muscular, que si ustedes lo quieren unificar en un solo
concepto es neuromuscular, ¿sí? Neuromuscular, es decir que el músculo liso gastrointestinal se excita o se inhibe o se activa a través de la actividad eléctrica propia, intrínseca, autónoma de sus propias fibras musculares, ¿sí? Es decir que, como lo hablaba ayer con los chicos de la comisión 1 y 3, es decir que el músculo liso tiene la capacidad de generar la chispa, ¿sí? Y activar su actividad eléctrica. Y la actividad eléctrica va a tener dos tipos de características, una onda lenta y una onda espiga, ¿sí? Ustedes van a ver acá, en este gráfico, ¿sí? Que son las propiedades neuromusculares que se forman a partir, ¿sí? De la activación de las fibras musculares. Ustedes van a ver que tenemos una fibra muscular en el reposo, ¿sí? La que en esta marca que le estoy haciendo acá. Fibra muscular en reposo. ¿Qué van a ver acá? Ondas lentas. ¿Quién predomina acá? La actividad del simpático. Cuando se estimula la fibra muscular, se distienden, se contraen, aumenta la secreción, predomina la acción del parasimpático por acción de la acetilcolina, ¿sí? Cuando se estimula la fibra muscular, se lleva a cabo un proceso que se llama despolarización. Y la despolarización, diciéndolo de otra forma, es el proceso por el cual se activan las fibras musculares, las fibras nerviosas, etc. Y es favorecido por la entrada del sodio y por la entrada del calcio. En este caso particular, hablamos de la actividad del sistema parasimpático. Cuando la célula se repolariza, ¿sí? Cuando la célula se hiperpolariza, la célula se inactiva, ¿sí? Es la etapa previa a la fase de reposo. Y significa que se hiperpolariza, que la actividad neuromuscular es, o mejor dicho, la actividad muscular es escasa o prácticamente nula, es decir, casi en reposo. ¿Se entiende esto? Profesor, consulta, las ondas lentas son constantes, ¿no? Las ondas lentas son constantes porque después vamos a ver lo que se llama el tono basal. El tono basal es la contracción permanente que tiene el tubo digestivo a lo largo de las 24 horas. Y ese tono basal va a variar en el ayuno, ¿sí? Por eso vos tenés, durante el ayuno, vos no te estás atragantándote con la saliva, vos no te estás atragantándote con el resto de detritus que se generan a lo largo del tubo digestivo, sino que ese tono basal permite que el remanente, ¿sí? Pueda fluir a lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Cuando vos estimulás la fibra muscular, ese tono basal o ese reposo pasa a una actividad muscular. ¿Se entiende esto? Sí, y las ondas espigas serían las que generan las contracciones, entonces. Claro, exactamente. Las zonas espías son el sinónimo de peristaltismo, son Perfecto. sinónimo de secreción glandular, son sinónimo de proceso de digestión y absorción. ¿Ves? Acá ves que están estimuladas por acción del parasimpático. ¿Tá? Entonces, conceptos importantes, concepto de repolarización, concepto de despolarización, concepto de hiperpolarización. ¿Qué llamamos ondas lentas y qué llamamos onda espiga? Quién las estimula y quién las inhibe? Bien, las ondas lentas, ¿sí? Se generan eh, por contracciones lentas, ondulantes, cíclicas del tubo digestivo. Y van a ver que tienen una variabilidad escasa entre 5 a 15 milivoltios y la frecuencia varía, es decir que empezamos con una frecuencia de 0 en el esófago, una frecuencia de 3 en el cuerpo gástrico, una mayor frecuencia en el duodeno y una menor frecuencia en el ilium, ¿sí? Y así van disminuyendo a medida que
nos acercamos al colon y al recto. Es importante que se sepan qué cantidad de ondas lentas encontramos en cada porción del tubo digestivo, no, sino para que ustedes puedan entender cómo es la magnitud del movimiento peristáltico, ¿sí?, en las distintas porciones. Y estas actividades, ¿sí?, estas actividades, ¿y esto qué es? Bueno, esas actividades que se llaman, o estas actividades de onda lenta, se originan a partir de lo que se llaman células intersticiales de Cajal, que son el marcapaso que tienen las fibras musculares, ¿sí?, para generar su propio estímulo. Y esas, células de Cajal o células intersticiales no son permanentes, no son crónicas, no son eternas, sino que van a tener un automatismo, ¿sí?, que va a ser influenciado por la acción simpática y parasimpática, lo que va a permitir a ustedes que estas células se activen o se inhiben. Y va a compartir las mismas propiedades fisiológicas, ¿sí?, que va a tener una célula cardíaca, lo que es conocido también como automatismo cardíaco, que le da al corazón la propiedad de generar su propio estímulo, ¿sí? ¿Cuál es la función de estas ondas lentas? La de controlar, ¿sí?, la aparición de los potenciales intermitentes de espiga, ¿sí?, que una vez que se produce la contracción muscular. Es decir, que estas ondas lentas están presentes a lo largo del tubo digestivo, pero permiten, ¿sí?, ir regulando las acciones, ¿sí?, de estas ondas de espiga. ¿Sí? Es decir, que son ondas controladoras. El potencial de espiga se produce cuando la célula se despolariza, se activa, ¿sí? Acá no importa en cuántos volts se activa, pero sí la despolarización, ¿sí?, se produce principalmente por la entrada de sodio, ¿sí?, de los canales de hendidura, que eran, como lo que vimos acá arriba, ¿sí?, o las uniones intercelulares en hendidura, que, bueno, acá no están en el gráfico, pero son esos canales que permiten la comunicación entre las fibras musculares. Es decir, que son como si fuesen una red o como una autopista que va a facilitar esa transmisión del impulso nervioso. Así se lo puedo poner un poquito más grande acá. Acá. Entonces, cuando hablamos de la despolarización, significa que la membrana es más excitable, ¿sí? Hablamos de hiperpolarización cuando la fibra muscular es menos activa o menos excitable. ¿Qué procesos llevan a la despolarización? La distensión abdominal es un estímulo para la despolarización. La acción del parasimpático a través de la acetilcolina. La estimulación a través del sistema endocrino gastrointestinal. ¿Sí? Todas estas acciones son variables, son factores que estimulan esa despolarización, que llevan a la hiperpolarización. La hiperpolarización se produce, ¿sí?, a través de fenómenos inactivos, es decir, a través de la acción del simpático por la noradrenalina, ¿sí?, y por acción de algunos sistemas neurohormonales como son la somatostatina, que inhiben todos los procesos estimulatorios o secretorios. Es decir, que el control nervioso del tubo digestivo va a estar, eh, el control nervioso del tubo digestivo, ¿sí?, va a estar controlado por un sistema nervioso entérico, ¿sí?, por eh, dentro del entérico, por el plexo de Auerbach, que va a controlar los movimientos, es decir, el peristaltismo, y por acción del plexo interno,
¿sí? O de Meissner, responsable de la secreción. Y a su vez, todo este control nervioso va a estar regulado por lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la relevancia, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda, pregunta o algo? Profe, cuando se refiere al sistema nervioso autónomo, ¿es el nervio vago? No, el simpático y el parasimpático. Ah, El buenísimo. vago, el vago tiene una acción autónoma, pero no es eso, no me refiero a eso, al nervio vago, que es el par número 10, sino me refiero a toda la estructura de regulación del sistema nervioso autónomo. Perfecto, Una gracias. consulta. Sí, O sea que el tubo digestivo va a estar controlado nerviosamente por el sistema autónomo parasimpático y el simpático. sí. Gracias. Nada. ¿Cuáles son las funciones del plexo mientérico? ¿Sí? Es decir, del plexo que solamente encontramos en el tubo digestivo. Es decir, la estimulación va a permitir la contracción del tono muscular de las paredes, es decir, aumento del peristaltismo, la intensidad de esas contracciones rítmicas, el incremento de esas frecuencias y el aumento de la velocidad de conducción. En estos plexos ya lo hablamos, etc. Acá en este grafiquito, ¿sí? Que es bastante claro, van a ver cómo en la mucosa, ¿sí? De la superficie de todo el tubo digestivo, vamos a encontrar esa mucosa va a tener un epitelio que, como dije hace un ratito, va a ir variando de órgano a órgano, va a tener una serie de células sensitivas, ¿sí? O que van a estar influenciadas por el ayuno, va a estar influenciadas por la ingesta, por la cantidad o del tipo de alimento que uno conozca o que consuma. A su vez, vamos a tener los plexos mientéricos, tanto en la muscular como en la submucosa, que esto le van a aportar información local y esta disposición permite que ambos plexos se comuniquen unos con el otro y a través de fibras sensitivas puedan conducir el estado de situación o hacer un diagnóstico de lo que está pasando en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el recto, etcétera, y por intermedio de la acción del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, permitir la inhibición de la contracción muscular, la inhibición de la secreción o la inhibición de la absorción, o la estimulación de la secreción, la estimulación de la absorción, la estimulación de los movimientos peristálticos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok. Esto se los aumento un cachito. Acá. Bueno, estos son todos los tipos de neurotransmisores que uno va a ir conociendo, ¿no? No hace falta que se sepan todo este tipo de cosas, lo de la derecha, pero estos dos sí, ¿sí? Acetilcolina y noradrenalina, ¿sí? Van a ver que la dopamina por ejemplo, ¿no? La dopamina es un estimulador de la familia de la noradrenalina o de las catecolaminas, la serotonina es un estimulador, la adenosina trifosfato es un estimulador, el polipéptido intestinal más activo es otro estimulador, la somatostatina es el único, ¿sí? Inhibitorio, ¿sí? Por excelencia del tubo digestivo, ¿sí? Sobre todo de la parte neurohormonal. Como dijimos hace un ratito, ¿sí? Esta acción o estos plexos, ¿sí? Van a estar influenciados por acción del simpático y parasimpático, ¿sí? Ustedes van a ver viendo que este es un esquema tradicional, ¿sí? De cómo se ubica, ¿sí? Acá, de cómo está ubicada la acción de ambos sistemas. Ambos sistemas van a ver que
el parasimpático va a tener una ubicación más a nivel cervical, en una ubicación más anatómica, ¿sí? Y a nivel sacra. En cambio, el simpático va a estar con una distribución a nivel más dorso lumbar, ¿sí? Bueno, y van a ir viendo acá cómo la acción simpática, perdón, la acción del simpático y parasimpática, cómo va modificando las acciones, ¿sí? En los distintos situaciones dependiendo de lo que pase en el organismo. Este es un gráfico que parece sencillo, ¿sí? O parece algo muy, muy infantil, pero es sumamente importante porque esto les permite a ustedes ver en qué situaciones de estrés, qué pasa con su organismo en acción simpática, tanto a nivel intestinal como extraintestinal, y como en una situación de miedo, o una situación de no alerta, como el parasimpático influye contrariamente de lo que hace el simpático, ¿sí? Esto tenganlo presente porque esto les va a ayudar a ustedes a ver las funciones de cada uno de los órganos en los distintos estadios. Bien. En este gráfico, lo mismo que estuvimos charlando hace un ratito, van a ver cómo el simpático solamente en el tubo digestivo, cómo inhibe la motilidad, cómo contrae los esfínteres, cómo contrae las fibras musculares lisas y cómo esa acción parasimpática estimula la motilidad, permite la relajación de los esfínteres y cómo está influenciado a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Hasta acá me siguen? Profe, clarísimo. Bien. Sí, sí. Bien. Eh, perdón, una de las macanas que tiene el Zoom es que es cortito, se corta en 40 minutos y después para reiniciarlo uno tarda otros 10 minutos. No me queda mucho en la clase, pero puede ser que lo tenga que cortar, tengo que esperar unos 10 minutos y vuelvo a mandarle un link de vuelta. Les aviso para que no desesperen, ¿sí? Está bien, profe. Eh, Nosotros estuvimos hablando recién de lo que son las acciones nerviosas del tubo digestivo. Pero también tenemos que ver que el sistema nervioso no va a estar eh, funcionando en forma parcelar o en forma segmentaria, sino que vamos a ver que de esta interacción entre el sistema nervioso enténico, el sistema nervioso autónomo, más las acciones musculares, se van a ir formando reflejos, ¿sí? Y esos reflejos, ¿sí? Van a permitir, por un lado, coordinar el peristaltismo, coordinar los movimientos de secreción y de absorción, facilitar la absorción de alguna droga, de algún medicamento, o tratar de inhibir o bloquear la digestión o la absorción de algún cólico, ¿sí? Y vamos a ver que entre los reflejos más importantes vamos a hacer el gastrocólico, ¿sí? Que se produce entre el estómago y el colon, que va a favorecer la evacuación colónica. El reflejo enterogástrico inhibe la motilidad y la secreción gástrica, sobre todo cuando pasan los alimentos del estómago al intestino, ¿sí? O el reflejo cólico ilial, el reflejo que se entrega entre el colon y el ilion, ¿sí? Que va a permitir el vaciado programado, regulado, ¿sí? Del colon perdón, desde el ilion al colon para favorecer en el colon la absorción de agua, ¿sí? Y uno de, digamos, y cómo es la triangulación de estos reflejos, es decir, que desde la superficie del intestino, estómago, intestino delgado y el colon, esos reflejos viajan a través de la médula espinal, ¿sí? A lo largo de todas las estructuras simpáticas y parasimpáticas, llegan al cerebro y dependiendo del estímulo que lo generó, va a producir una estimulación autónoma.
de estimulación o una estimulación de contracción, ¿sí? Acá. ¿Qué otros reflejos vamos a tener? Reflejos dolorosos, ¿sí? Y los reflejos de defecación, que eso lo vamos a ver más adelante. En esta cuadrito, a ver si lo puedo agrandar un cachito más. Acá. Termino con este. Les vuelvo a mandar un link de vuelta. Bueno, en estos reflejos que se llaman reflejos gastrointestinales, ¿sí? Recuerden que van a ser como el sector de máxima contracción. Y recuerden que esos reflejos integrados del sistema entérico va a permitir el control de la secreción digestiva, del peristaltismo, de los movimientos de mezcla. A su vez, esos reflejos que van del intestino hacia los ganglios simpáticos prevertebrales van a producir o van a ser accionados por acción del reflejo gastrocólico, que es un efecto inhibitorio, los enterogástricos y los colicolianos, que son inhibitorios. Y a su vez, esos reflejos que van desde la médula, ¿sí?, hacia el encéfalo, como son el reflejo del dolor o el reflejo defecatorio, van a ser reflejos inhibitorios. Es decir, que lo más importante que ustedes van a tener que tener en cuenta acá es el comportamiento de estos reflejos, el gastrocólico, el enterogástrico y el reflejo colon iliac, o reflejo entre el ilio y el colon, ¿sí? Esta va a ser la zona de principal proceso de digestión y de absorción, ¿sí? Bueno, chicos, queda un minuto más, ¿sí? Les corto acá y retomamos en 10 minutos hasta que el Zoom me permita mandarle un link de vuelta, ¿les parece? Bien, profe, excelente. 10 minutos, ahora yo se los mando. Yo tengo más, bueno, entre los chicos de la comisión 1 y 2, son 3, les mando el link y ustedes después lo comparten, ¿dale? Dale, profe. Profe, Y gracias. esperen. Y si hay alguna pregunta en estos 10 minutos, mientras se van conectando, la vamos evacuando, ¿vale? Bien, buenísimo, profe, Vale. gracias. Gracias. Chao, chao.